¿Por qué necesito un padre? Según las estadísticas indica que a través de las investigaciones que se hacen en 49 países, se incluye Colombia, y el 55% de los niños de este país viven sin un padre, o si viven con un padre, viven bajo vulnerabilidad, bajo violencia, bajo hacinamiento, bajo abuso. Se dice que el 11%, el 55% viven con padres que generan este tipo de cosas en sus hijos. El 11% viven sin sus dos padres, y el 84% de los bebés nacen de madres solteras, y es el país donde más crece la unión libre. En el 2009, el 34.5% de los niños nacieron fuera del matrimonio. Ahora imagínense hoy en el 2023. En los Estados Unidos, 1 de cada 3 niños crece sin un papá. Dice el doctor Wade Horn, que es el fundador de la National Fatherhood, que hoy en día 25 millones de niños norteamericanos tienen más probabilidades de ver un padre en la televisión que de verlo en su casa. Dice que su padre lo ven más en una figura de una película que verlo en su casa. En España, de cada 100 bebés, 37 son hijos de madres no casadas. Y en el 2011 vinieron al mundo 176.265 niños de madres no casadas. En total en el 2011 nacieron 471.999, y de esa cantidad 176.265 sin un padre. ¿Y por qué le doy estos datos? Porque a través de estos datos podemos comprender cómo uno de los grandes propósitos de Satanás, como le hablaba ayer, es anular el padre del hogar. Es tanto así que la generación de hoy quiere tener tanta libertad que quiere que se le apruebe el derecho del aborto. Entonces hoy en nuestro país usted puede abortar a la semana 24, ¿sí? Pero hoy cuidamos más un animal que un bebé. Y entonces, ¿qué sucede? Ahora se quiere que el aborto usted lo pueda hacer a las 40 semanas. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día la iglesia, no la iglesia, el mundo ha valorado más los derechos que los principios. Parece ser que los principios ya no son relevantes, sino yo tengo derecho a matar, tengo derecho a abortar, tengo derecho a hacer esto y lo otro. ¿Y qué pasa con los principios? El Hijo de Dios no camina bajo derechos. El Hijo de Dios camina bajo principios. Y sabes, una de las cosas que está generando más auge en nuestra sociedad, mujeres que dicen: no necesitamos un hombre, mis hijos no necesitan un padre. Y pensamos que el diseño de un hogar con un padre es prescindible, innecesario. Incluso pueden ver hoy en día cómo se levanta el feminismo pensando que un padre es un estorbo, que un hombre dentro de un hogar es un estorbo. We can't do it. Sí, está bien, las mujeres son muy fuertes, pero hay algo que solo un padre puede dar, y es identidad. Pero Satanás ha empezado a dañar las mentes y los corazones del hombre y del mundo para anular al padre. Y sabes, se levantan hijos que ven a padres alcohólicos, drogadictos, airados, y dicen: yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero soñar con mi papá. El pastor David nos hablaba de un Jonatán que estoy seguro que no quería ser como su papá. Yo no quiero ser como mi papá Saúl. La pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿tus hijos quieren ser como tú? ¿Tus hijos quieren imitarte? ¿Tus hijos quieren tener tu mismo caminado, tener tu mismo pensamiento, hablar como tú hablas? La pérdida que está teniendo la sociedad no es el padre en sí mismo. La sociedad no está perdiendo el padre, la sociedad está perdiendo la paternidad. Y sabes, el resultado de perder la paternidad es orfandad. En medio de todos los estudios que se hacen, un hombre impresionante que se llama David Blankenhorn dijo que si hoy en este mundo se distinguiera entre los niños que van a vivir con su padre cuando cumplan 18 años y los que no, la población de Estados Unidos quedaría dividida en 2 grupos, entre los que tienen padre y los que no tienen padre, como rivales.
Si tomamos conciencia de lo que yo le menciono en esta mañana, llegamos a la conclusión de que yo necesito un padre. Diga conmigo, necesito un padre. Dígalo, necesito un padre. No los estoy escuchando, parece que hay mucho huérfano acá. Diga, necesito un padre. Todos necesitamos un padre. Por eso, en primer lugar, para que entendamos la paternidad, es que Dios quiere quebrar de nuestra vida la orfandad. ¿Sabes qué es orfandad? La orfandad es la evidencia de una ausencia. Repito, no de un padre, sino de paternidad. El error es que pensamos que este calificativo de orfandad es para los que han perdido a sus padres a raíz de la muerte. Pero la orfandad va más allá, iglesia. ¿Sabes? Para entender un poco más profundo, ¿sabes qué es la paternidad? La paternidad es la relación real. Escúchame otra vez. Es la relación real, genuina de un padre con sus hijos. Es decir, que tenemos muchos huérfanos con padre. Puedes que tú estés sentado con tus hijos en esta silla en este momento y tus hijos estén huérfanos porque solo ven un padre presente, pero que está completamente ausente. Muchos estudios indican que la ausencia del padre, escúchame bien, yo le hablo con ciencia y psicológicamente, la ausencia del padre física o psíquica puede tener efectos muy negativos sobre los hijos. Esto incluye problemas serios, ya que dice la ciencia que el sistema inmunológico se ve afectado de los hijos por el estrés que genera la situación de desamparo. Tenga presente que lo que mantuvo a Jesús fuerte en su prueba fue que tenía un padre. Usted ve a Jesús y a él lo torturaron, a él lo azotaron, y los azotes de Jesús eran con látigos que tenían 7 cuerdas, y las 7 cuerdas en las puntas tenían pedazos de metal o de hueso. Así que cuando a Jesús lo azotaban, a él tenían que enterrarle y arrancaban. Dice que su rostro fue desfigurado, pero usted nunca ve en la Biblia a Jesús quejarse. Jesús se mantuvo en silencio en medio de la tortura, del golpe, de la burla, del escupitajo. ¿Sabe por qué se mantuvo en silencio? Porque sentía a un padre que estaba al lado de él. ¿Cuándo fue la única vez que Jesús clamó con angustia? En Mateo 27:46, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A él no le dolió el hecho de que lo hayan torturado. A él no le dolió el hecho de que a él lo estuvieran burlando. A él le dolió de que su papá lo abandonara. ¿Sabes? Todos los que están aquí, tus generaciones, se van a levantar firmes, entendiendo que tienen un papá. Puede ser que en el colegio le digan orejón, cabezón, le hagan bullying, pero cuando ese hijo es consciente de que tiene un padre, nada lo va a afectar. Y yo estoy declarando en esta mañana que todo espíritu de orfandad que vino sobre tu vida hoy tiene que quebrarse, porque esta iglesia no es huérfana. Alguien que me diga amén. Esta iglesia no es huérfana. Lo repito una vez más: esta iglesia no es huérfana, tiene un padre. Jesús se mantuvo firme porque tenía un padre. Pero es que la cuestión es que muchos sufren de orfandad porque decidieron alejarse de sus padres. No es que el padre se alejó, sino que los hijos se alejan de su padre. Y dice Proverbios 27:8: el que se aleja de su hogar es como el ave que se aleja de su nido. La orfandad, repito, va más allá de perder padres. Se centra en cómo ese padre está guiando y afirmando a sus hijos. Hay algo que tú, iglesia, debes tener en cuenta en esta mañana, y es que muchos que hoy son huérfanos es a causa de que decidieron alejarse de sus padres. Lucas 15:13: pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Este hijo pródigo, que todos conocemos la historia, la mayoría, un padre tenía 2 hijos. El hijo menor le dice a su padre: dame la parte de la herencia. En otras palabras, lo que le dijo el hijo menor es: te quiero ver muerto, papá, no eres nadie para mí, estoy interesado en lo que me puedes dar. Era un buen padre. ¿Por qué le digo que era un buen padre? Porque fue un padre que nunca manipuló, fue un padre que nunca presionó, fue un padre que nunca amenazó, y fue un padre que siempre le suplió todo. Y cuando este hijo menor, con arrogancia y con rebeldía, le dijo: dame lo que me corresponde, respetó su decisión. No lo chantajeó,
sino que le dijo: ok, voy a respetar tu decisión, me quieres ver muerto, yo te sigo amando, hijo. Y le dio la parte de la herencia. Hoy tenemos muchos pródigos dentro de la iglesia que siguen usando el apellido del padre para sus propios beneficios, pero no quieren saber nada de su papá. Hay muchos que salen de la iglesia que han tenido un padre espiritual, pero cuando salen de allá afuera se aprovechan del nombre que tuvieron acá y del apellido que tuvieron acá para poder tener fama allá afuera. Entonces vienen, si quieren dividir, y dicen: no, es que yo voy a ay, tranquilo, yo también iba allá y somos la misma cosa. No, tú eres un bastardo, te vas. Perdóneme que yo soy tan crudo, perdóneme, pastor, ya no voy a decir más cosas así porque esta no es mi iglesia. Me meto en problemas después. Vean, mire, muchos utilizan el apellido del padre, pero no quieren saber nada del padre. Hay gente que está aquí que critica al pastor. ¿Y por qué sigues ahí? ¿Sabes por qué sigues ahí? Porque tienes buen pan. Y porque sabes que en otro lado no te dan el pan que te dan acá. Así somos muchos. Queremos el apellido, queremos la bendición, pero queremos ver al padre muerto. Algunos ejemplos de ellos es: no necesito congregarme en ninguna iglesia para tener comunión con Dios. Y se quedan online. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? No, es que lo veo desde la casa. Y está bien, felicito a todos los que están conectados. Dios los bendiga, porque muchos son de otras partes. Pero hablo con los que se quedaron en casa porque no les dio la voluntad de venir hoy a la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Tú estás diciendo: no necesito un padre, no necesito una casa. Creo que ya sé suficiente de Dios y de la Biblia. Puedo defenderme sin ir a la iglesia. Eso es igual a los que dicen: no, yo veo la prédica online. Los felicito otra vez. Hablo con los que no quisieron venir. Eso es igual que tú empieces a ver Chef Master y digas: no necesito comer porque ya estoy viendo Chef Master y ya quedó lleno. Es igual. Prefiero solo asistir, pero no servir. Yo no voy con la presión, pastor, yo me congrego, llevo 10 años congregándome, pero yo no quiero que nadie me evalúe, que nadie me vigile, que nadie me pregunte si estoy orando, si estoy ayunando. Yo odio que rendir cuentas. Ahí estoy quieto, tú eres un huérfano. Porque un padre es el que te vigila, un padre es el que te regaña, un padre es el que te dice cómo estás, por qué no estás haciendo. Qué lindo es tener un padre al lado. Qué lindo es tener un padre que me corrija. Qué lindo es tener un padre que me diga: vamos para adelante. Qué lindo un padre que me diga: viejo, estás fallando en la oración. Sí, Señor, entonces métete a orar. Qué lindo es tener un padre. Sin un padre yo me pierdo. Necesito un padre. ¿Sabes? Aunque a veces decimos tener padres, somos huérfanos, hijos pródigos. La cosa es que tarde o temprano ese estilo de vida de orfandad, como aquel hijo que rechazó a sus padres, se va a desmoronar. Y cuando tú te sientes tan autosuficiente pero pierdes todo, entonces dirás: volveré a la casa de mi padre. Yo sé que muchos acá se identifican porque se fueron de esta iglesia, pero los felicito porque dijeron: volveré a la casa de mi padre. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que siempre los brazos estuvieron abiertos para ti aquí en este lugar. Diga, levante su mano derecha y diga: yo soy salvado de las aguas. Éxodo capítulo 2 versos del 2 al 3 dice: la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que él era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Aunque podemos ver muchos casos de orfandad en la Biblia, a mí me impacta la orfandad de Moisés. Porque si tú pones atención, el texto bíblico solo menciona a la madre. Simplemente dice: y un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer llamada Jocabed. Así se llamaba la mamá de Moisés, Jocabed. Se casa, pero nunca más yo vuelvo a ver el padre en acción de Moisés acá. Veo a una mujer que parió a su hijo, que ella lo escondió 3 meses, que ella lo amamanta 3 meses, que ella se tiene que arriesgar a poner a su hijo en una canasta en un mar. ¿Dónde está el papá de Moisés? ¿Dónde está el hombre que lo tenía que proteger? ¿Dónde está el hombre que tenía que cuidar a su esposa? Moisés creció, nació en orfandad. Y sabes una cosa, lo más tremendo es que cuando, escúchame bien, cuando tú tienes en tu vida un hijo y tú como padre no le das paternidad, un día ese hijo buscará paternidad en un lugar equivocado. Sí, Faraón
Egipto, si hubiera tenido un padre, Moisés hubiera crecido con una cultura diferente, pero creció con una cultura de violencia, creció con una cultura de matanza, creció con una cultura de que todo se arregla con la pelea, porque no tuvo un padre. Entonces Faraón lo cogió y Faraón es prototipo de Satanás. Mire, en medio de todo lo que pasó Moisés a causa de no tener un padre, la gracia de Dios en este niño fue tan grande que a pesar de la ausencia de un padre, Dios estuvo con él. Es tremendo. Dicen que la hija de Faraón lo toma de entre de las aguas, y se dice que es la primera vez en la historia que yo veo a una madre que le paguen por amamantar a su propio hijo y criarlo. Dice que estuvo con su madre. Algunos estudiosos dicen que estuvo hasta los 4 años, otros dicen que estuvo hasta los 13 años. Lo que sí es cierto es que Moisés estuvo en los años más críticos de su infancia con su mamá, pero nunca con su papá. Hoy puedes estar en medio de un naufragio por falta de paternidad. Hoy puede ser que te hayan tirado a las aguas porque no hubo un padre que te defendiera. Hoy puede ser que llegaste a la casa, como un día me llegó a la iglesia una mujer que me dijo: pastor, a mí me violaron. Le dije a mi papá, y mi papá dijo: tranquilita, mija, hay que comprender al Señor que te violó. Y quizá de pronto te tiran hacia las aguas, pero una cosa sí es cierta: puedes estar en el naufragio más grande de tu vida, pero hoy Dios te coloca un nombre. ¿Y sabes cómo te llama hoy Dios a ti? Moisés, porque eres sacado de las aguas. Las aguas no te van a hundir, las aguas no te van a aplastar, las aguas no te van a definir lo que Dios destinó para ti. Así se venga el infierno entero sobre tu vida, Dios va a cumplir lo que te dijo. Y si Él lo dijo, ¿quién es el diablo para que diga que no va a ser así? Prepárate para lo que Dios va a hacer contigo. Alguien diga amén en esta mañana, tarde. Pero el punto es que esto pasó de generación en generación. Moisés no tuvo un padre. Mi pregunta es: ¿por qué Moisés no le dio la herencia de un legado a su hijo Gersón? Porque Moisés fue un pésimo padre. Moisés se ocupó tanto de Israel, se ocupó tanto de su trabajo, que se olvidó de sus hijos. Tuvo un ministerio completo sin una esposa, tanto así que se tiene que volver a casar con otra. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros como hombres nos enfocamos tanto en hacer por otros que nos olvidamos de quien va a estar con nosotros hasta nuestra vejez. ¿Sabe quién te va a sostener a ti cuando estés viejo? Tus hijos. Esos serán tu bastón. Dedícales tiempo, dedícales dinero, dedícales amor, dedícales todo. La iglesia va y viene. Yo aprendí algo como pastor: la iglesia va y viene. La iglesia un día está, otro día no está, pero quien realmente va a sostenerte en tus momentos de prueba será tu familia. ¿Sabes? Pero en segundo lugar quiero hablarte de las consecuencias de la ausencia de un padre. Quizá no te has dado cuenta que muchas cosas que han sucedido en tu vida ha sido por un espíritu de orfandad. Mi deseo es que puedas notar qué cosas puedan estar sucediendo en tu vida que te categorizan como huérfano. ¿Cómo saber si tengo orfandad? Perdóneme mencionarle las cosas con las cuales tú puedes ver si eres huérfano. Primero, los adolescentes sin padre se embarcan en mayores experiencias sexuales a menor edad. Tienen mayor riesgo de abusos de droga, de alcohol y de marihuana. Tienen más posibilidades de sufrir enfermedades mentales o suicidarse. Un huérfano. Sufren más proporción de abandono escolar y tienden a la criminalidad. Tienden a reprobar los estudios constantemente. Son víctimas de abuso. La mayoría de los niños con carencias afectivas por parte de sus padres generan problemas de identidad sexual, emocionales, y sufren mucho de ansiedad y de depresión. En general, los huérfanos necesitan más ayuda psiquiátrica que cualquier otro. Los niños que han crecido en ausencia de padres son más agresivos, tienen menos autocontrol y tienen poca culpabilidad frente a lo malo que hacen. Tienen significativamente menos capacidad intelectual. Los efectos negativos de la ausencia paterna adquieren mayor intensidad en medio de situaciones como fracasar en la escuela, fracasar en el colegio. En las niñas la presencia del padre es vital para su autoestima. Yo por eso a mi hija, a mi hijo, yo los vivo abrazando para decirles que ellos son los más hermosos del mundo.
En los hogares sin padre, las niñas suelen embarcarse en embarazos tempranos y a casarse más fácilmente cuando están jovencitas, porque quieren escapar de un hogar donde no encuentran nada. Muchas jóvenes han cometido el error de casarse a temprana edad simplemente porque no encontraron un padre en la casa, y entonces vieron a un hombre y dice: este puede ser mi papá. Es de aclarar que cuando la ausencia se debe a fallecimiento del padre, escuche bien, cuando la ausencia se debe al fallecimiento del padre, las consecuencias son menos nocivas que los hijos que tienen un padre y el padre se va de casa. Pero hay algo que sucede en la orfandad. ¿Y por qué necesita un padre? Porque la mayor orfandad de un hijo es la emocional. El caso más relevante de orfandad, aparte de Moisés, lo vemos en David. David tenía un padre llamado Isaí, pero estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Y físicamente de vez en cuando. Y por eso David tiene que escribir en un Salmo 27, verso 10, dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor, escuche esta palabra, el Señor me mantendrá cerca. Es decir, que David tenía todos los argumentos del mundo para ser rebelde, para ser marihuanero, para ser un man que se mantuviera con viejas a temprana edad, para ser un desordenado completo, para ser el dolor de cabeza de su familia. Pero ¿por qué yo veo a David tan admirable a temprana edad? ¿Y por qué yo veo a David a los 14 años matando osos y leones? ¿Y por qué yo veo a David a los 15, aproximadamente entre 15 a 17 años, enfrentándose al gigante que sus hermanos consentidos no querían enfrentarse? ¿Por qué yo veo a David en un punto donde parece que la orfandad no le estuviera haciendo daño? Fácil, porque él, en vez de refugiarse en la porno, en vez de refugiarse en la droga, en vez de refugiarse en el mundo, en medio de cuidar las ovejas, y no estaba cuidando las ovejas porque era el menor. Dice la historia que Isaí se casó tuvo relaciones con la sirvienta queda en embarazo, y en embarazo nace David. Así que Isaí dice: ¿sabes qué? Tú tienes que ejercer un trabajo de esclavo, porque aunque tienen mi apellido, para mí tú eres un esclavo. David fue excluido de su familia. Cuando Samuel llega a ungir y dice: aún tienes más hijos, porque pasó el 1, el 2, el 3, 7 hijos y ninguno fue apto. Y Samuel dice: no tienen más hijos. Y Isaí dice: sí, pero está ocupado, no lo quería traer. Ese es un esclavo, ese nunca va a hacer nada en la vida. Pero sabe, David aprendió a encontrar un papá en el secreto. David aprendió a encontrar un papá mientras cuidaba las ovejas. Sabes, yo te lo dije ayer y te lo quiero recalcar hoy: David no tuvo a nadie que le enseñara a manejar una espada. Los 7 hijos tuvieron un padre. Bueno, mi hijo, lo voy a lanzar a la universidad más fuerte de guerra de Israel. Vaya allá, usted va a ser el mejor espadachín, usted va a ser el mejor lancero, usted va a ser el mejor de esto. Y todos tuvieron estudio, y David estaba apartado por allá cuidando ovejas. Y yo: papá, no, usted siga cuidando ovejas. Y David por allá, y yo me imagino con esa arpa, y yo me imagino con pergaminos escribiendo: aunque mi papá no esté, aunque mi mamá no esté, Señor, yo te siento cerca de mí. Conviértete en mi papá, en el que me endosa, en el que me levanta. Y yo puedo ver en el espíritu quizá a David cuando venía ese oso. Él no tenía un padre quien lo protegiera. Papá, un oso me quiere atacar, un oso llamado violación, un oso llamado bullying. Papá, ¿qué hago? No tenía un padre. Pero sabe, David vio una piedra y Dios le dijo: toma esa piedra, hijo, te voy a enseñar a ser un tigre. Te voy a enseñar y te voy a rodear de gente que está rayada como tú. Yo no te estoy levantando para que seas un cobarde. Señor, con una piedra vas a trastornar el mundo. Pero mis hermanos tienen espada, mis hermanos tienen experticia en la guerra. Sí, pero tú me tienes a mí. Por eso David, cuando cogió la piedra, mi hermano, levantó su piedra y le dijo al oso: oso, ¿te quieres venir contra las ovejas? Primero me matas a mí, y mi papá me dijo que yo te mato a ti. Oso, leones. Yo me imagino a David en medio de un oso y en medio de un león. Imagino que tuvo que ser herido. Y cuando llega su momento con Goliat, él no menciona a su papá. Es que mi papá me enseñó. Si quiere, pregúntale a mi papá, que él sabe quién soy yo. Dijo: no, cuando tu siervo era
era pastor de ovejas y seguía siendo pastor de ovejas, porque cuando tú tienes un padre te afirma los sueños. Sabe que no te vas a quedar donde estás. Y entonces, ¿sabes qué pasó? El gigante se le burló, pero David no se atormenta. David no se pone rojo, David no sale huyendo. Dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de mi papá. Mi papá me dijo que yo te voy a destruir. Mi papá me dijo que te voy a cortar la cabeza y la voy a dar a las aves de los cielos. Le hablo a todos los que han sentido orfandad en esta tarde. No te preocupes si tu papá no te dio estudio. No te preocupes si tu papá no te dio lo que deseabas. Hoy yo te presento un papá que te va a catapultar. Y sabes, la Biblia dice que Dios puede hacer, que para Dios 1000 años es como un día. Recibe esta palabra rema de Dios. 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Y yo quiero decirte en esta mañana, en esta tarde, iglesia, lo que te tardaba 1000 años, en Dios lo alcanzarás en un día. Y lo que le tardaba un día a tus enemigos alcanzar, se demorarán 1000 años para alcanzarlo. Tu papá te va a dar bendiciones aceleradas. ¿Qué hay de malo en que mi papá no me quiera? Y el diablo apoya esa pregunta con: sí, tu papá no te quiere porque no eres digno. Pero ¿cuáles son las características de los padres ausentes? Los padres ausentes proveen. Los padres ausentes exigen. Los padres ausentes vigilan el comportamiento de sus hijos, pero se mantienen distantes emocionalmente de ellos. No genera confianza para sus hijos. Sus hijos les da miedo acercarse a sus padres. Sus hijos les da miedo darte un abrazo y darte un beso en la cabeza. Pero mi hijo, acérquese. ¿Cómo se va a acercar si estás distante emocionalmente? Un padre ausente muchas veces está por el desplazamiento de una mujer que secuestra a sus hijos dentro de la casa para que el padre no se acerque. Entonces son mis hijos, y mis hijos, y mis hijos. Y el papá: no, yo lo hago, dice la mujer, yo lo hago. Vamos, no, yo. Tienes un padre distante y tienes hijos secuestrados. Tener hijos, a usted, el hecho de tener hijos no lo convierte en un padre. Del mismo modo que si yo tengo un piano no me convierte en pianista. El papel no te convierte la acción. En tercer lugar, diga conmigo: Padre, bendíceme. Vamos, yo quiero que lo digas con fuerza, iglesia. Padre, bendíceme. Dilo más fuerte: Padre, bendíceme. Génesis 27:34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura: oh Padre mío, y yo, bendíceme también a mí, le suplicó. Usted conoce la historia. Jacob, quien hoy se llama Israel, tenía 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob significa usurpador. Por eso es que el colocarle el nombre a sus hijos es de vital importancia, porque lo que tú le colocas a tu hijo va a definir su destino. Y hay muchos padres en su ignorancia que vieron La Rosa de Guadalupe y entonces dice: ay, me encanta ese nombre Lupe. Hija, te vas a llamar Lupe. Usted está destinando sobre su hija todo lo que le pasó a La Rosa de Guadalupe. Yo no sé ni si existe, o yo no sé de esa vaina. Ay, es que en esa película, ay, Tom Cruise, ay, que sea Tom Cruise. Todo lo que ha vivido Tom Cruise lo va a vivir tu hijo. Pero cuando yo veo la Biblia, el nombre marca destino. Yo por eso a mis hijos, mi hijo se llama Juan Elías. El Juan, el Elías del Antiguo Testamento y el Juan del Nuevo, que se fusionan esas dos cosas de una vez. ¿Sí o no? Mi hija Ana María. ¿Sabe por qué la coloqué Ana María? Ana, por la profetisa de la Biblia, que estuvo hasta los últimos años en el templo esperando a Jesús que naciera. Y María, porque yo quiero que ella sea tan pura como María. Yo destiné destino sobre mis hijos. ¿Y tú? Chachán Botina. Grave. El Brian. Ya se me está pegando ese espíritu, Pastor David, mejor no. Cuando yo entiendo la importancia del padre, entonces tenía 2 hijos.
Esaú y Jacob. Pero llega un punto en que ellos crecen. Esaú le negocia la primogenitura porque Jacob negocia la primogenitura porque Esaú tiene hambre. Y después de un tiempo, Isaac, el padre, estaba ciego, ya no podía ver, y le dice a Esaú: Esaú, tráeme de tu comida porque es tiempo de bendecirte. La mamá, escucha, eso era un hogar súper disfuncional, porque la mamá prefería a Jacob y el papá prefería a Esaú. El punto es que la mamá le dice a Jacob: Jacob, tu papá va a bendecir a tu hijo, pero vos sos más pelado que una bola de billar. Entonces necesito que te coloques las vestiduras de Esaú. Papá le hizo todo el engaño. Esaú viene, engaña a su papá y dice: ¿quién eres? Y Jacob le dice: soy Esaú. Y el papá le dice: pero es que es la voz de Jacob. Y dice: no, yo soy Esaú. El papá se la cree, le da la comida favorita y viene el papá y le manda severa bendición. Engañado. Después viene Esaú desesperado, dice: casi al mismo instante, a partir de ser bendecido, preparó la comida. Y cuando el papá empieza a temblar, mire, el papá empieza a temblar porque el papá entendía el poder de una bendición. Escúchame bien, tus hijos los puede ungir el pastor más grande del mundo, pero la bendición más poderosa de un hijo es la de un padre, no la de un pastor, no la de un profeta, es la de un papá. Por eso yo bendigo a mis hijos. ¿Sabes? Yo compré un aceite con los ingredientes originales de Israel. Allá en Gateway los venden, en Dallas, y lo compré. Solo es para mis hijos. Solo lo usé un día por una vieja que estaba súper endemoniada. Y dije: vamos a ver si este aceite la hace libre, hermano, porque nada. Pero ese aceite es para mis hijos. Y cuando ellos están durmiendo, yo tomo un poquito de aceite y les unjo la cabeza y les digo: Señor, sustenta sus mentes. Señor, unge sus oídos para que escuchen tu voz. Señor, que sus ojos siempre vean lo recto y lo puro y lo santo. Les coloco aceite en sus manos, que sus manos siempre estén limpias. En su corazón, a veces coloco mis oídos en el corazón de mis hijos para escuchar su palpitar. Y digo: Señor, que este corazón siempre palpite para ti. Yo unjo, yo bendigo a mis hijos. Un día, ese es el problema de crecer como iglesia. La iglesia empezó a crecer y nos demandaron injustamente, y la señora que nos demandó nos dijo: maldigo a tus hijos. Me lo dijo en plena sala de esos tribunales: maldigo a tus hijos. Yo guardé silencio porque yo sé que la maldición sin causa no puede tener efecto, y Dios convierte la maldición en bendición. Escúchame, y en esta noche, antes de terminar ahora, yo voy a orar por todos los hijos que fueron maldecidos, que te dijeron: nunca vas a alcanzar nada en la vida, vas a estar pidiendo limosna. No, Señor, porque la bendición de un Padre llamado Dios va a romper todo lo que el diablo dijo sobre ti. Alguien aquí tiene un padre que se llama Dios. Estos dos hijos entendían el poder de la bendición, y el padre también, y la mamá también. Por eso tú en esta mañana puedes escoger recibir la bendición o una bendición. ¿Qué quieres tú? La bendición. Dice Génesis 27:28: pero ¿acaso tienes una sola bendición, oh padre mío? Dije Esaú: bendíceme también a mí, rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Mire, Esaú llora porque le tocaba la bendición, y era un hombre que anhelaba la bendición, y aún así la perdió. ¿Qué se puede esperar de ti y de mí si no anhelamos la bendición? Y dijo: dame, papá, dame la bendición. Y el padre le dijo: ya le di todo a su hermano. Por algo lo llamaron ladrón, usurpador, desgraciado, me robó todo. El papá temblando, me imagino también. Pero después Esaú dice: papá, aunque sea una bendición, no la bendición, aunque sea una, papá, una. Entendían el poder de la bendición de un padre. Eso me hace acordar lo que dice Mateo 15:25-27. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojarla a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Yo le voy a ilustrar este pasaje de manera clara. Esta mujer pidió una bendición que necesitaba y Jesús la ignoraba. Es como si usted va caminando y alguien dice: pastor, pastor, venga, bendígame. ¿Usted qué hace?
ven a este orgulloso, me voy a la otra iglesia. ¿Cierto? Porque esa es nuestra arrogancia. Yo soy elevado. Yo a veces gente que pasa al lado mío y yo no la distingo en mi iglesia. Y a veces, pastor, ay, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Uy, qué gusto verla. ¿Sí se acuerda de mí? Sí, claro, claro. Nos pasa constantemente, pero imagínese Jesús, el que es lleno de humildad, el que es lleno de amor. Viene una mujer que no es judía, Jesús, le gritaba, y Jesús seguía con sus discípulos. Yo imagino a Pedro volteándose y diciéndole, por favor, no toque al maestro, no toque al maestro. A ver, para allá, servidores. Y ahí estaba, Jesús. Hasta que Jesús no se aguantó, por favor, sana a mi hija. Le dice, perra. Eso fue lo que le dijo Jesús, eres una perra. ¿Cómo se sentiría usted y su pastor le dice así? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Mal o bien? Jesús le dijo a esta mujer perra, le dijo, no es bueno darle el pan a los perros como tú. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Señor, pero aún los perros comen migajas, y si tú me das una migaja, esa migaja me va a cambiar la vida. Jesús la mira y le dice, no, es que ¿quién puede con tanto? Se ha hecho conforme a tu fe. Esaú eso pidió, Padre, no tienes un banquete porque se lo llevó mi hermano, pero dame una migaja. Yo te puedo decir algo en esta mañana, una migaja de la mano del Padre, perdóneme que yo lloro mucho, de la mano del Padre puede transformarte la vida. Ayer les hablaba de cómo Dios me hizo libre a mí de una adicción pornográfica, pero un día yo creo que recibí el banquete, pero una migaja de tu papá te va a transformar. ¿Alguien aquí quiere la bendición o una bendición? Por eso hoy Dios Padre tiene 3 bendiciones cruciales para tu vida en el nombre de Jesús. Primero, le voy a desgajar rápidamente las 3 cosas que Isaac estableció sobre Jacob y que hoy Dios establece sobre ti. Lo primero que hizo Jacob sobre su hijo fue establecer bendición material. ¿Alguien aquí quiere plata? ¿O no? ¿No? Y el resto, como dice el pastor, entonces el 70% que no dijo que sea para mí. ¿Alguien quiere plata o no? Todo el mundo quiere plata. Claro, eso es bueno. Le dio bendición material, le dijo, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. El Padre siempre está dispuesto a bendecir a sus hijos con abundancia. Yo no sé si alguien dice amén a eso. En estos días me dieron una profecía brutal, bien bacana, de esas a uno que lo pone a temblar, a hablar rabasaya rimiki, de esas fuertes. Y cuando la recibo, alguien me comenta, qué tristeza de evangelio. Lo bueno es sufrir por Cristo. No, parcero. No. Sí, hay que sufrir por Cristo, hay que tomar la cruz. Pero yo también veo a un Dios que le gusta que yo disfrute la vida. ¿Alguien aquí quiere disfrutar la vida en Jesús? Pastor David dijo algo poderoso. Jesús fue experimentado en quebranto. ¿Y cuántos aquí han tenido quebrantos en su vida? Pero le hago una pregunta, ¿cuántos se han quedado en el quebranto? ¿Sabe por qué? Porque Jesús siempre viene a romper el quebranto. Las pruebas tienen fecha de caducidad, pero la bendición nunca se va a terminar. Si Dios te bendice, lo hace por siempre. Bendición material. Pastor Iván, con todo el respeto del mundo que usted se merece, para mí usted es más grande que yo en todos los sentidos. Pero yo sentí de Dios decirle algo a ustedes. Y allí yo le dije al Señor que me dio una palabra para ustedes. Y solo me dijo algo: este templo se llama templo menor porque viene un templo mayor. Eso es lo que yo recibí de Dios. Viene un templo mayor. Es decir, que este templo se va a convertir en algo menor, porque Dios les va a hacer construir algo más grande. Algo más grande.
Y sabes, la segunda cosa que Dios le da, que su padre le da a su hijo, es bendición para que ocupe un lugar en la historia. Le da bendición material en segundo lugar, bendición para que ocupe un lugar en la historia. Dice, que muchas naciones sean tus servidores y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Escúcheme bien. Dios te va a dar un lugar para ocupar en la historia. Lo repito una vez más, Dios te va a dar un lugar para ocupar en la historia. Ya basta de que la iglesia se incline ante el mundo. Ahora es tiempo de que el Padre establezca una bendición para que el mundo se incline ante la iglesia. Ya basta el tiempo en que yo tenga que decirle a un gobernante, ay, por favor. Ahora el gobernante va a tener venir hacia nosotros y nos va a decir, por favor, danos lo que tú tienes. Lo tercero que establece su papá sobre su hijo es bendición para otros. Todos los que te maldigan serán malditos, y todos los que te bendigan serán bendecidos. Yo no lo digo con gusto, pero la mujer que maldijo a mis hijos, al año y medio se murió. ¿Sabe por qué? Nunca te atrevas a meterte con un hijo de Dios. Cuando usted de chiquito, 2 minutos, como dijo el pastor David, yo voy a hacer lo mismo del pastor David, deme 2 minutos. Vea, media hora. 2, ya, si se me fue. Ya. Si ve lo que hace usted, se olvida. Todos los que te maldigan serán malditos. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Dios te va a rodear de gente. Porque yo no sé si cuando usted estaba chiquito y alguien a usted lo golpeaba, ¿qué decía? Le voy a decir, los que tenían papá. Bueno, yo tengo un papá que me defiende cuando a mí me maldicen. Yo tengo un papá que me defiende cuando a mí me quieren destruir. Yo tengo un papá que me defiende cuando me difaman y yo solo tengo que ir al altar. Yo le voy a contar un testimonio cortico. Mire, un día hubo una iglesia en la ciudad que nos hizo la vida imposible. Y yo me estresé tanto que un día fui a la presencia de Dios y solo lloré. Y le dije, Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué tiene que suceder esto? Yo solo lloré. Al mes Dios hizo justicia. No que se acabó la iglesia ni nada de eso, pero Dios levantó nuestra cabeza. ¿Sabe por qué? Porque los que te bendigan de ahora en adelante recibirán bendición, y los que te maldigan, no quiero decir nada, pero usted va a estar seguro que la maldición se convierte en bendición en el nombre de Jesús. Quiero ir terminando diciéndote lo siguiente. Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Sabes qué es el miedo que habla aquí la palabra? El poder de la ley. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué es el Espíritu de Dios aquí? La gracia de Dios en acción en mi vida. Cuando Él los adoptó como a sus propios hijos, ahora lo llamamos Abba Padre. Mire, yo quiero en esta tarde culminar diciéndote que ese miedo al futuro, que ese miedo a perderlo todo se va a ir, porque usted ya no es un esclavo. El esclavo tiene que vivir para agradar a otros, pero el hijo simplemente tiene, porque tiene derecho. ¿A qué me refiero? Mire, termino con esta historia. Un día había una familia, y en esa familia tenían como 5 hijos, tienen como 5 hijos, y entre los 5 hijos había una mujer que era adoptada, una de las hijas era adoptada, y un día empezaron a discutir, todos se llevaban muy bien, la adoptada con todos. Dijeron, nuestro padre, ¿a quién ama más de todos? Entonces el mayor dijo, a mí me ama porque soy el mayor, fui el primero, una única experiencia. El menor dice, no, los menores siempre son los favoritos, los menores son los más consentidos, los menores son los más protegidos, a mí me ama más. El del centro dijo, no, ni para usted ni para usted, a mí me ama más, porque yo estoy en el medio, entonces tiene que ser somero lo que mi papá hace. Cuando todos estaban discutiendo, la hija adoptada dijo, mi papá me ama más a mí. Todos se quedaron mirando, pues ya se tenían confianza, como, es que te ama más a ti, me ama más a mí.
¿Por qué? Porque ustedes son hijos que a mi papá y a mi mamá les tocó tener. Es decir, ellos no los escogieron a ustedes. Ustedes nacieron, entonces les tocó convertirse en el padre de ustedes. Pero a mí me escogió. ¿Sabe qué dice la Biblia? Él nos adoptó. A Dios no le tocó ser tu papá. Él escogió ser tu papá. Somos adoptados. Y sabes, lo más tremendo de esto es lo siguiente. Por ley, un hijo biológico puede ser destituido de su herencia, pero por ley, un hijo adoptivo no puede ser destituido de la herencia. ¿Alguien aquí es hijo adoptado de Dios? Somos hijos de Dios para decirle Abba, Padre. Deja esas bobadas del mesianismo. Yahweh, el eterno, Yeshua. Usted no le dice, yo no le digo a mi papá se llama Javier, yo no le digo a mi papá, don Javier, ¿será que me puede dar? Yo le digo papá. ¿Por qué? Porque él es mi papá. Cuando tú conoces a Dios como Padre, tú nunca ves a Jesús llamando a Dios Dios. Siempre dice Padre. Enséñanos a orar, Padre nuestro. Bendiciones a todos, les habla el pastor Iván Delgado. Quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas. Son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición. Y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra, el reino de Dios hasta lo último de la tierra, quiero invitarte a que siembres una semilla financiera, una semilla de fe, entrando a nuestra página web www.iglesiaami.org, donaciones, y así con esa semilla que siembras podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya, creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregarte.